Meditación, parte 21, la estructura multidimensional, de la conciencia individual, o ser real. En esta ocasión, analizaremos toda la estructura, que envuelve a nuestro verdadero ser o conciencia, para después ver con claridad, el por qué se han de realizar las técnicas espirituales, con fines de autocrecimiento personal y espiritual, cuyo fin es la homeostasis psicofísica. En primer lugar, tenemos la conciencia individual, que es nuestro verdadero ser, se halla en un estado de reposo y ecuanimidad, y equilibrio perfecto, caracterizado por el silencio, o ausencia de oscilaciones de pensamiento, proyecciones, estados de ánimo, emocionales, cuyo resultado es la paz absoluta, libre de pasado y futuro, su estado es el presente perenne, y dentro de él, no existe ni la muerte ni el nacimiento, lleno de sabiduría esencial y no de conocimiento, no tiene forma, y está más allá de la materia, y hecha de algo, que no puede ser sondado, por ninguna criatura inteligente. Es experimentable, pero incognoscible, está ahí, pero no puede ser visto. Algunas escuelas lo llaman el nirvana, otras la nada, otras el Tao, otros samadhi sin semilla, los más antiguos lo denominaban eso. En las grandes tradiciones, se cuenta, que la conciencia individual, es lo que transmuta de una vida a otra, en un proceso denominado reencarnación, en el que quedan impregnadas, todas las impresiones subliminales, que como residuo, derivadas del apego y aversión, que provienen de las experiencias vividas, y con las cuales, se inicia una nueva vida, es decir, con las facultades y tendencias kármicas, como condiciones mentales predispuestas, de ahí la diferencia en la psicología de los individuos desde bien temprano. Se empieza así, la nueva vida, en un conjunto de ciclos ininterrumpidos, hasta que se queman todas las impresiones subliminales, quedando todas estas semillas, resueltas y disueltas, y ese es el momento, en el que tras la muerte, se produce la unión, con la conciencia matriz, o el absoluto, morando eternamente, dentro de la luz nacida, de dicha conciencia universal. La conciencia individual, es la parte real, de nuestra manifestación, en el reino o universo de las formas y la materia, aunque no es percibida generalmente, salvo por un proceso interno de autodesvelamiento, producido por un ejercitamiento espiritual sistemático, largo, denso y constante. Decía Jesús en un sutra. Al vencedor le pondré de columna en casa de mi Padre, y no saldrá más. Haciendo alusión, de forma metafórica, que el ciclo de reencarnaciones, se acabaría para un ser, tras alcanzar el samadhi sin semilla o nirvana mayor. En segundo lugar, tenemos la atención, o flujo atencional, que es el agregado más próximo a la conciencia individual, es una esencia inmaterial, que interactúa, tomando consciencia observadora, analítica, y discriminadora, con todo el campo informacional, del elemento mente. Este vehículo de la atención, es el que se da cuenta, de un pensamiento, una emoción, un sentimiento, etc., pero que por norma general, dicho elemento de la atención, es mal interpretado, confundiéndose, como un elemento, que está hecho de mente, perteneciendo a esta, siendo esta confusión, la raíz y la base de la ignorancia, es decir, confundir la atención con el elemento mente, debido a que generalmente, está internalizada, dentro del campo informacional, que sintetiza la mente en nuestra conciencia, y la mente por su naturaleza, logra crear el engaño, debido a que, sin el combustible de la atención, ésta, no podría suplantar, con su constructo arquetípico del ego, a nuestro ser real. Es trabajo esencial del meditador, lograr ver con precisión y claridad, durante la práctica de la meditación, este engaño tan sutil y bien elaborado, por parte de la mente, en la que vuelvo a insistir de nuevo, la atención, es un elemento distinto, al de la naturaleza de la mente, está hecha de conciencia, y debemos unidireccionalizarla a su casa u origen, que es la conciencia, es decir, tenemos que conseguir, que fluya libremente, de la mente a la conciencia y viceversa, cuando se tenga que hacer uso de la mente, para interactuar externamente, de alguna manera. Hay que ganar elasticidad atencional, ya que sin ella, hay estancamiento, y el estancamiento y la rigidez, generan sufrimiento interno. La elasticidad hacia la conciencia, trae paz al universo interno personal. En tercer lugar, nos encontramos al elemento mente. La mente es una herramienta, sintetizada dentro de la conciencia, que sirve para adaptarse e interactuar,
En el mundo de las formas y los fenómenos, dentro de ella y en colaboración con la atención, se piensa, se siente, se experimentan los fenómenos, circunstancias y eventos, de forma personal. El buen o mal uso, que se haga de ella, depende de la inteligencia de cada individuo. Dentro de la mente, encontramos varias dimensiones generales, que podríamos estructurar de la siguiente manera. La dimensión del pensamiento racional, lógico y coherente, con sus opuestos, irracional, ilógico, surrealista, e incoherente. Después nos encontramos, con la dimensión de las proyecciones, imaginaciones, imágenes creadas por el impulso de los deseos y las aversiones particulares de cada uno, que proyectan, imágenes animadas en nuestra conciencia, en colaboración igualmente, de la atención, ya que ésta las retroalimenta, ejerciendo a su vez, de observador subjetivo, relacionadas como hemos dicho antes, con aquello que nos produce deseo, anhelo, ganas de experimentar, y con aquello que sentimos rechazo, repugnancia o miedo. Otra dimensión que nos encontramos, es el de las emociones, los sentimientos y estados de ánimo, que afectan positiva o negativamente, al órgano del corazón, donde brotan la alegría y la tristeza y que generan intensos procesos de pensamientos, que a su vez, retroalimentan dichos estados, y que tienen una duración determinada, dependiendo del impacto e intensidad dentro de cada individuo, tanto para bien, como para mal, generando de esta forma, un determinado estado de ánimo, por causa del resultado, del revoltijo de pensamientos que se sintetizan, de las causas circunstanciales de los eventos, cuya duración dependerá, del impacto de lo vivido o que se esté viviendo. En cuarto lugar, nos encontramos con el elemento, conceptualizado como cuerpo físico, o envoltura material, de las dimensiones sutiles. Con su inteligencia propia, va generando sus procesos internos metabólicos y hormonales, para hacer posible su funcionamiento, y que reacciona, a todo lo que pasa en las anteriores dimensiones, perjudicando o beneficiando la eficacia, en su funcionalidad. Por ejemplo, estados de estrés, generan cortisol, lo cual implica un funcionamiento deficiente, de los procesos autónomos del cuerpo físico. Por el contrario, cuando las hormonas del bienestar, se sintetizan más en el cuerpo, por un manejo inteligente de las dimensiones sutiles, el cuerpo funciona de manera más eficiente. Hay toda una gama de prácticas, espirituales y mundanas, que hacen posible, la síntesis de estas hormonas del bienestar, y son por las que hay que apostar, como por ejemplo, ejercicio físico, ejercitamiento de elasticidad, meditación, masajes, una alimentación sana y moderada, ocio sano, entre otras. Estas serían todas las dimensiones, y sus características más destacadas, y con esta información, vamos a hacer un análisis llano, de la importancia de la práctica espiritual. Empezamos. Como hemos visto, a lo largo de este tratado de meditación, la práctica espiritual, se divide generalmente, en dos tipos de adiestramiento o formas de meditación, que vamos a tratar por partes. En la primera parte, nos encontramos la diversidad, en cuanto a las técnicas, que componen el elenco, dentro de la meditación concentrativa, con las que tras duras bregas, durante un tiempo considerable, jugamos a un tira y afloja, con respecto a la mente, con el fin de tener la voluntad y el control, sobre nuestra atención, para ser capaz, de decidir y elegir, cuándo y dónde enfocar nuestra atención. Con ello, tenemos ya la capacidad, de tener algo de soberanía sobre la atención, para que así la mente, vaya perdiendo el monopolio sobre la misma, a la vez, que al tomar una distancia sobre ella, podremos observar sus movimientos objetivamente, y no subjetivamente, ya que desde este ángulo de observación, no lograríamos generar, el distanciamiento necesario con respecto a la mente, convirtiéndonos así, saliendo de la subjetividad, en testigos de la mente. ¿Qué conseguimos con esto? Al empezar a sacar la atención de la dimensión mental, sucede un hecho natural, y ocurre, porque así funciona la física interna. Lo que pasa, es que la conciencia, posee una especie de campo de atracción gravitacional, que al estar la atención fuera de la dimensión de la mente, hace que ésta, empiece a fluir hacia dicha dimensión de la conciencia, nuestro verdadero ser, y en la medida que se va acercando, aunque con las técnicas concentrativas sea un poco, vamos sintiendo el clima que la caracteriza,
que como hemos visto al principio del audio, es de paz interior y silencio, creamos de este modo, autodominio y un clima de serenidad, medido como siempre en grados, ya que solamente, con técnicas concentrativas, generamos parte del logro y no la totalidad. En la segunda parte, nos encontramos directamente, con la meditación contemplativa, en la que vamos disolviendo, el poder del magnetismo, de todas las impresiones subliminales, que conforman nuestro ego o personalidad. Cuando no reaccionamos a los contenidos mentales, que sintetiza la mente, y que nos incitan a reaccionar, en forma de apego, avidez o aversión, entre otros tipos de reacción relacionadas, vamos disolviendo dichas impresiones, y con ello, el ego va disolviéndose, pero es un proceso, en el que tiene que haber constancia, si no, la mente aprovecha la falta de observación y vigilancia atencional, para crear nuevas impresiones subliminales, con las que mantener sujeta la atención, y sabe perfectamente, cuando quieres rebelarte y luchar contra ella, y por ello, va a aumentar sus esfuerzos, redoblando y mejorando sus tretas, con el fin de sacarte, de los estados meditativos. Usará todos tus miedos, y si no puede con tus miedos, alimentará tus deseos, intentará dirigirte hacia ellos, para que te apartes de la práctica. Quiere entretenerte de una forma u otra, te quiere fuera del interior, en el mundo externo, no puede permitir que entres en el núcleo de la conciencia, porque una vez entras allí, la mente ha perdido la partida, se convierte en esclava o sirvienta, y la mente es muy posesiva, te somete generando climas de miedo y sufrimientos internos de toda índole, pero una vez entras en tu ser, ruge el león, has llegado a casa, te has convertido en el dueño y señor, del monopolio multidimensional, que compone tu existencia, ya dominas la mente, ya no va en contra de ti, su automecanicidad, que produce toda la gama de emociones aflictivas, y que hacen que seamos reactivos, se disuelve el no haber ego, aunque como siempre, todo es progresivo, hasta llegar a este punto de dominio. Conclusión. El objetivo del desarrollo espiritual, se asemeja a una especie de operación militar de rescate de la atención, de donde normalmente se encuentra, que es dentro de la dimensión de la mente, la oscuridad, alejada de la dimensión de la luz, tu ser real o conciencia individual. La mente a modo de analogía, se asemeja a un león, salvajemente territorial y posesivo, y nuestro objetivo es domar al león. Los primeros intentos, son de alta tensión y complicados, porque se va a poner de uñas para no dejarse domar, pondrá sobre el tapete toda su ferocidad, fuerza y habilidades, para evitar dicha doma. Tras el éxito total o parcial en la doma, el león empieza a obedecer al dueño, convirtiéndose en un aliado, ante lo cual, se reducen las resistencias internas, y el sufrimiento psicológico se va disolviendo, conforme vamos domando al león mental. Tras el logro, y durante la búsqueda, no hay que abandonar nada en absoluto del mundo exterior, mientras se vaya dedicando tiempo a la práctica, salvo en ocasiones y de forma voluntaria y parcial, durante algún retiro de meditación, si puede hacerse. Lo único que ocurre, si tenemos éxito en el adiestramiento espiritual, es que al tener más paz interior, se disfrutan más de las cosas y las experiencias, escogiendo más eficientemente y de forma más moderada, los deseos, y todo aquello que queramos hacer. Con la práctica espiritual, todo son ganancias. Bueno. Aquí termina este trabajo, que a modo aclaratorio, nos ha mostrado desde otro ángulo, las ventajas que ofrece la práctica espiritual. Un saludo a todos. Bendiciones. Namaskar.